Para personas inquietas, Capital Radio. Recogemos el testigo que nos deja Miguel Ángel González y comenzamos. Saludos cordiales a quienes nos escuchan en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Durante 2 horitas estaremos acompañándoles en los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Comenzamos la mañana analizando la actualidad política que aquí en nuestras islas pasa por la migración. Saludamos a nuestra invitada, diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te encuentras, Cristina? Bien, muy bien, gracias. ¿Y los carnavales? ¿Ha habido tiempo para carnavales? Bueno, no, la verdad es que no. Espero el próximo sábado, como tantísima gente con la que he hablado, que todo el mundo me dice lo mismo. Que el próximo sábado, bueno, creo que el próximo sábado no vamos a caber. A ver, pero el sábado se escora la isla. La isla se escora por Santa Cruz, se hunde. Cristina, el número de ocupantes de cayucos durante el fin de semana ha superado las 550 personas que han llegado a nuestras costas. 3 grandes temas que están sobre la mesa: migración, agricultura y la amnistía, para quien le interesa. Hablando de migración, ¿Cómo vamos? Porque creo que el Consejo de Gobierno va a instar al Parlamento de Canarias para que el reparto de los menores sea de manera obligatoria. Sí, bueno, el Parlamento lo que hará será elevar o instar al Gobierno del Estado a la modificación legislativa oportuna que hemos ya planteado y además hecho la tarea, porque ha sido el Gobierno canario quien ha trasladado a la ministra de Infancia, que estuvo hace un par de semanas en Tenerife y en Canarias, una propuesta de modificación con varias opciones, ¿no?, que pasan pues desde el decreto urgente vía Consejo de Ministros a otras cuestiones que pueden ser un poco más complejas, porque estamos hablando de tramitar modificaciones legislativas en el Congreso que requerirían de votaciones y de aprobación mayoritaria, ¿no? Bueno, cualquiera de las vías es posible y se les ha planteado. Ahora estamos a la espera de que los servicios jurídicos del Gobierno de España estudien todas esas ideas, esas propuestas y determinen cuál es la que van a utilizar, porque tienen el compromiso y la obligación con Coalición Canaria, después de la firma del acuerdo de investidura, de tomar las decisiones que legislativamente correspondan para modificar esta situación en la que Canarias es la única que tiene la responsabilidad y la tutela judicial efectiva sobre los menores. Lo que estamos pidiendo es una tutela compartida y que el Estado se haga responsable de esos menores y, por tanto, sea el responsable de la distribución obligatoria, ¿no? Que esto no sea ya una cuestión de voluntad ni solidaridad de una comunidad con otra, sino que sea una instrucción del Estado para la atención a menores en todo el territorio nacional. Usted ha sido en legislaturas anteriores tanto la titular de Asuntos Sociales en el Cabildo como en el Gobierno de Canarias. Ahora mismo, sin abandonar la migración, si nos centramos en los menores, como estamos haciendo, Canarias ya roza creo que los 6.000 pequeños y pequeñas que están bajo su tutela. Hace un par de meses hubo un compromiso por parte del gobierno de, trasladar 300 y algo. Creo que de estos no ha salido ni uno y siguen llegando más. ¿Cómo se gestiona esto? Pues con muchísimo esfuerzo por parte del Gobierno de Canarias, abriendo recursos in extremis para poderlos atender como la ley exige y desbordados, porque es que son más de 70 centros ya, ¿no? Canarias es pequeña, ¿cuántos centros más puede tener Canarias? ¿Cuántos miles de menores puede atender? Garantizando que se cumplen todos los derechos que tienen normativamente recogidos. Esto es una auténtica locura, una presión enorme, no solo para las instituciones que lo gestionan,
para los propios centros, sino también para los propios menores, ¿no? Ujú. Hay que plantear una solución y una salida a esto, porque Canarias va a seguir recibiendo menores. Tiene que tener capacidad para hacerlo, es decir, tenemos que tener las plazas adecuadas para poder atender a los que lleguen mañana y pasado mañana. Lo que no puede ser es que estén con nosotros menores que llegaron hace un año y que no se han podido derivar a otras comunidades autónomas, porque nosotros somos puerto de entrada y un puerto de entrada tiene que tener siempre plazas disponibles para lo que te llegue, porque no sabes cuántos van a ser. Por tanto, esta es una situación urgente que venimos demandando hace tiempo. Yo recuerdo ahora, en el mandato pasado, cuando se acariciaron los 3.000 menores, que era una cifra a la que no habíamos llegado nunca, el gobierno de Canarias, entonces presidido por Ángel Víctor Torres y como consejera Noemí Santana, bueno, montaron en cólera y dijeron que amenazaban con devolver las competencias. Como si eso fuera algo que se pudiera hacer. Bueno, mantuvieron ese titular durante varias semanas. No solo no devolvieron las competencias, sino que no se resolvió nada, estando también el PSOE en el gobierno de España. Y de esos 3.000, hoy estamos hablando de casi 6.000. Ujú. Y nosotros, la confianza que tenemos en que haya una respuesta es que está recogido en nuestro acuerdo de investidura y que nuestro apoyo depende del cumplimiento de ese acuerdo. Y por eso ahora están estudiando las vías jurídicas que les hemos trasladado. Esperamos que cumplan, porque de no ser así, no podrán contar con el voto de Coalición Canaria. Con respecto a ese pacto que se firmó, usted ha registrado en el Congreso una proposición no de ley que recoge el texto íntegro suscrito el mes de octubre por todos los grupos del Parlamento de Canarias, bueno, con la única excepción de Vox. ¿Qué pretende con esto? Bueno, pues pretendo que se retraten en Madrid y que todos esos partidos que aquí han votado a favor de todas esas medidas, pues tienen a favor también en el Congreso. Sobre todo aquellos que discuten todavía la distribución de menores. Entonces vamos a ver quién no va a votar a ese acuerdo allí, habiendo votado a favor en Canarias. Pretendo que el Congreso sea consciente de todas las medidas que hay que poner en marcha y que sus señorías, diputados y diputadas de todas las comunidades autónomas y todos los partidos se comprometan con su voto favorable. Vamos a ver si esto ocurre. De momento, en la primera comisión de migración que habrá su orden del día, haré todo lo posible para que entre y sea debatida. Y a partir de ahí te mantendré informada. Si el discurso es el mismo aquí que allí, o si resulta que aquí tenemos un PSOE y un PP que no es el que tenemos allí. Evidentemente, Cristina, cada vez que se habla de migración, de las personas que llegan, la solución siempre, son muchas las voces que se alzan y dicen, no, es que hay que trabajar en origen. Recientemente ha habido un encuentro de la responsable de la Comunidad Europea, la Unión Europea, y el presidente del Gobierno de España han ido a Marruecos y han ofrecido una importante cantidad de dinero. ¿Usted sabe algo de los acuerdos que se han suscrito con respecto a la migración? Bueno, vamos a ver. En principio tenemos que decir que Mauritania viene pidiendo apoyo hace tiempo. Y además, últimamente, la Unión Europea ha cerrado acuerdos con Túnez, con Marruecos, con Senegal, y esto era cuestión de tiempo. Mauritania iba a llegar el momento en el que iba a decir, bueno, si no hay apoyo, yo tengo las limitaciones que tengo. O sea, Mauritania no es una gran potencia en la zona, tiene un índice de pobreza muy alto, y tiene a Mali justo detrás, con una guerra civil que hace que ahora mismo Mauritania tenga en su territorio algunos de los campos de refugiados más importantes del África Occidental. No puedes pedirle que blinde su costa, que está llena de cayucos y de personas intentando salir. Al final era más que previsible que la Unión Europea iba a tener que atender a Mauritania. Por eso a mí no me sorprendió de ninguna manera ese viaje y esa apuesta de colaboración con un país al que hacía muchísimo tiempo que no se escuchaba y que sabíamos que tarde o temprano Mauritania iba a decir hasta que llegué, ¿no? A partir de ahí, bueno, lo que pasa en Mauritania es lo que pasa en muchísimos países. Las ayudas que llegan a los gobiernos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, para poner en marcha proyectos, pues a veces no llegan a la gente llana, a la gente del pueblo. Y esto hace que ellos
bueno, pues esos millones que entran en esos países al final no sean percibidos como la población, como algo que les permita pensarse, no subirse en el cayuco. Al final, si la gente de a pie no ve oportunidades por mucho dinero que entre en el país, seguirá intentando marcharse. La cooperación tiene que bajar algunos escalones, tiene que plantearse proyectos de futuro y de desarrollo liderados por la propia ciudadanía. Hay muchas ONGs trabajando en el territorio a las que hay que apoyar para que continúen con sus proyectos, y hay otros proyectos que llevar. Yo siempre recuerdo pues, políticas como la de los microcréditos a personas emprendedoras, con talento, con capacidad para crear servicios o negocios que en su país no existen y que son demandados. O, bueno, tenemos que trabajar en esa juventud para que esos países no se descapitalicen, para que tengan formación, para sacar sus ciudades adelante con los servicios que requieren. Y bueno, hay que hacer una apuesta importante por la gente, con la gente, desde dentro. Al final los acuerdos internacionales entre potencias no están siendo percibidos por ellas, no está llegando a los hogares, y esto no va a parar que la gente se suba en un cayuco a riesgo de jugarse la vida para poder ayudar a los suyos y para poder llevar comida a su casa. Evidentemente. Según las ONGs que operan por esa zona, más de 300.000 personas se encuentran en el entorno de Mauritania, Mali, Senegal, todo esto con el deseo de subirse a ese cayuco y venir a Canarias, ahora mismo la ruta más peligrosa, pero la que más garantías les da de llegar a su destino. ¿Cómo no? Hay una brecha social tan gorda del norte de África hacia abajo, ¿no? Con lo que ocurre de Gibraltar hacia arriba o del Mediterráneo hacia arriba, hay una diferencia tan enorme entre servicios, derechos, formas de vida y posibilidades de futuro, que si no se desarrollan esos países y empiezan a brindar oportunidades a los suyos, esto solo puede crecer. Estamos en un momento de además de conflictos políticos importantes. Senegal ahora mismo está al borde de un problema civil serio. Ahora mismo hay manifestaciones en las calles, ha vuelto a retrasar las elecciones, han fallecido o asesinado, ¿no? Sí, asesinado, no sé, vamos a usar la palabra. A 2 jóvenes en las últimas horas. Bueno, esa es la situación en la que muchos jóvenes están viviendo. Y Mali tiene su guerra abierta, hay muchos refugiados en Mauritania. Eso es imparable. Cuando un continente está en ebullición y su gente no tiene confianza ni esperanza en el futuro, emigra, se va, y eso Canarias lo sabe, porque de Canarias se fue mucha gente. Por tanto, o la Unión Europea y los países desarrollados apuestan de verdad por el desarrollo de esos países y por el bienestar de la gente, no de sus dirigentes, de la gente, o esto es imparable. Evidentemente. Cristina, ¿percibe usted en el Congreso, en el cómputo general de los diputados y diputadas, preocupación por el tema de la migración? Sí las hay. Ten en cuenta que aunque nosotros estemos en una situación tan difícil, porque estamos siendo la ruta de entrada de miles de personas cada semana, se están derivando muchos adultos a Península y esto se está notando allí también, ¿no? Y bueno, son conscientes de que esto no para, de que puede ir a más y de que, bueno, hay que tomar medidas, hay que trabajar para atender a los que llegan en condiciones, pero también hay que hacer algo allí porque, bueno, no es ninguna casualidad que Ursula von der Leyen se haya plantado en Mauritania. O que se plantara en Lampedusa hace poco tiempo, o que algunos comisarios europeos vinieran a Canarias. Europa tiene claro que ahora tiene 2 conflictos serios, o problemas que tiene que abordar, que son la inmigración, fundamentalmente, que está teniendo un impacto enorme en Europa, o la agricultura. Y esos son los 2 temas que en este momento tienen a Europa muy preocupada. Y al Congreso igualmente, ¿no? Y ahí hay ahora mismo un debate importante respecto a las medidas que hay que tomar
para tratar de enfrentar una situación con la que no vamos a acabar, que podemos tratar de suavizar, que podemos tratar de gestionar mejor, pero que difícilmente se va a parar. Ahí tenemos kilómetros y kilómetros de costa que ningún país puede cerrar. Evidentemente. Y que el humano es nómada por naturaleza. Allí donde no se encuentra bien, intenta cambiar. Cristina, otro tema, lo ha mencionado. Yo decía al principio tres grandes temas que ocupan la actualidad política: la migración y ahora mismo la agricultura. Este próximo miércoles comenzarán las movilizaciones de tractores y agricultores en la isla de Gran Canaria. Este próximo miércoles no, el día 21, miércoles 21, y el sábado 24 será en Tenerife. ¿Cómo está viendo todo este asunto? Bueno, yo creo que ya la Unión Europea ha dado algún paso en cuanto a retrasar la aplicación de algunas medidas que han anunciado en los últimos días, y que probablemente, bueno, pues tengamos nuevas noticias, porque se está barajando ver la forma de simplificar la burocracia de la que tanto se quejan los agricultores y, bueno, ver de qué manera se les garantiza un refuerzo de controles a todo lo que viene de fuera. Son muchos los asuntos, es verdad que todo se mezcla, que estamos en un momento crítico, que hay algunos partidos que están aprovechando estas movilizaciones políticamente, no tengo ninguna duda, sobre todo cuando ves determinados discursos y determinadas banderas. Uh-huh. Bueno, en fin, creo que pocas palabras bastan, ¿no? Pero es verdad que están aprovechando esto porque no se ha sabido atender a un sector que está muy envejecido, donde, bueno, hay mucha gente mayor con dificultades para tramitar una burocracia que además ahora se le pide que sea telemáticamente, ¿no? Yo vengo mucho tiempo diciendo que hemos ido pues muy rápido con los avances tecnológicos, con la firma digital, con la documentación digital, pero hay población que no está en esa clave y a la que esto le está costando muchísimo, porque ya, bueno, pues tienen una edad, llevan toda la vida gestionando las cosas de una manera y hay que ayudarles. O le pones a una persona que se lo haga, o le financias para que pueda pagar una asesoría que se lo haga, porque ellos, más de trabajar en el campo y llegar rotos a su casa, pues pedirles que ahora, con casi 60 años, sean capaces de entrar a plataformas complicadísimas a las que tú y yo seguro que no seríamos capaces de enfrentarnos, con una pasarela, ¿no? No sé qué, con una firma digital, con un no sé cuánto. Bueno, pues se les ha complicado mucho la vida, y no poder hacer esto significa pues que o pierden ayuda o incluso que se puedan ver obligados a devolverla por no poder justificar adecuadamente. En fin, yo creo que necesitan más atención, más cuidado, y espero que tanto la Unión Europea como el Gobierno de España pongan a su disposición los medios necesarios para que esto no sea pues el calvario que está haciendo y estas movilizaciones puedan de alguna manera empezar a calmarse. Sí, porque estamos asistiendo a una auténtica lucha. Vimos como los agricultores franceses saboteaban los transportes, los camiones de los productos españoles, y ahora estamos viendo exactamente lo mismo de los españoles, cómo destrozan la mercancía que llega desde Marruecos. A algún punto habrá que llegar, porque si no, los que comemos, claro, nos vamos a ver con necesidad. Bueno, que tenemos que tratar de garantizar que todo lo que viene de fuera venga cumpliendo las mismas normas que lo nuestro, porque si nosotros tenemos limitados los fitosanitarios y tenemos una producción menor y más cara, y los que cultivan fuera ese mismo producto no tienen ninguna limitación, utilizan fitosanitarios prohibidos en Europa para tener una mayor producción y tener un producto de mayor tamaño o de mejor color, pues al final resulta que están compitiendo con los nuestros. Y eso Europa tiene que tratar de impedirlo, porque es una competencia desleal que no se debe permitir. Ahora, nosotros no podemos impedir que el mercado africano venda al primer mundo. Por varios motivos. Primero, porque no tenemos soberanía alimentaria, no solo con nuestros productos nosotros no alimentamos a la población del Estado español, y por supuesto Europa no puede hablar de soberanía alimentaria. Y por otro lado, nosotros no podemos prohibir o cerrar la puerta al comercio de productos africanos y luego pedirles que no se vayan de África.
Está claro, Cristina. O sea, quédense ustedes allí, pero no cultiven, no me vendan y no me manden productos para acá. Pues una vez tendremos que encontrar un punto intermedio, porque después tampoco queremos que migren, ¿no? Entonces, pues habrá que encontrar una forma de cooperar también en la agricultura sin que esto signifique una competencia desleal y que juguemos todos más o menos con las mismas cartas, ¿no? De eso se trata. Y ya para finalizar, apenas nos quedan 2 minutos, pues esto último, ¿cómo se ha tomado usted este titular con referencia a la amnistía y el indulto, a un posible indulto a Puigdemont, al que se ha abierto el Partido Popular, después de decir que España se rompe por todos lados? Bueno, vamos a ver, yo creo que esto ya ha salido de madre totalmente porque tenemos las elecciones gallegas en una semana. Ajá. Porque hace mucho tiempo que sabemos que el Partido Popular habló con Junts en verano. Lo sabemos. Y hemos conocido incluso a las personas que lo hicieron. Y sabemos lo que Junts pidió y sabemos o sabíamos que lo que había pedido el Partido Popular y que no habían alcanzado ningún acuerdo. Luego ahora, contado de otra manera el relato, más o menos venimos a saber lo mismo, solo que creo que se le ha metido, bueno, pues algo más de historia porque las elecciones están ahí, porque algunos partidos ven en esto una posibilidad de mejorar sus resultados. Pero te pregunto a ti, ¿no sabíamos que el PP había negociado con Junts? Sí, desde luego que sí. Pues lo sabíamos. Y sabíamos lo que Puigdemont estaba pidiendo a todo el mundo, y pidió al PP lo mismo que al PSOE. No sé si el PP le llegó a ofrecer el indulto o no, pero es cierto que el acuerdo se rompe en el momento en el que el PP le dice que para hablar de eso y apostar por el indulto tendrán que negarse a la independencia y a la salida. Sí, ser juzgado. Y ser juzgado en España. Bueno, pues al final no sé dónde está la novedad más que en alguna frase añadida que se intenta enredar. Yo creo que todo esto tiene más que ver con las elecciones gallegas que otra cosa, y de verdad que no me sorprende porque lo sabemos desde el verano prácticamente, ¿no? Un acercamiento y un ofrecimiento a cambio de que Junts rechazó. Entonces, no sé a quién sorprende. Pues nos quedamos con eso. Cristina Valido, diputada en el Congreso por Coalición Canaria. Creo que el tema importante aquí son las personas, la migración, la agricultura, que tenemos a nuestros agricultores, todo el sector primario mirando a Europa, y bueno, lo de Puigdemont ya se verá. Cristina Valido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, saludos a ti y a toda tu audiencia. Un abrazo. Y feliz carnaval. Y feliz carnaval, claro que sí, que nos queda la piñata, bueno, y estos días, esta semana. Gracias, Cristina. Un abrazo. Un abrazo, chao, adiós. Para personas inquietas, Capital Radio. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. El Cabildo de Tenerife mejora el transporte público. En 2024, las guaguas y el tranvía siguen siendo gratis. Recuerda que solo tienes que renovar tu abono de transporte mensualmente y realizar 30 viajes cada trimestre. ¿A qué esperas para desplazarte por la isla gratis de forma cómoda y segura? Apúntate a la movilidad sostenible. Cabildo de Tenerife. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom,
la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Contigo, la 10. La 10 Radio. Tu radio ahora es la 10. Es la 10. Para personas inquietas, Capital Radio. Continuamos las 10:31 de la mañana, sintonía en directo, en regional, a través de Capital Radio Canarias. Bueno, lo decía desde el principio, 3 grandes temas copan la actualidad canaria, sobre todo en lo que se refiere a política, economía, sociedad. Hablábamos de migración y ahora vamos a centrarnos en la agricultura, en el sector primario, en el sector agrario. Saludamos a nuestra invitada, es la presidenta de Asaja Canarias, Asaja, Ángela Delgado. Buenos días. Buenos días. Qué agradable escucharte, Ángela. Buenos Igualmente. días. ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues casi que saliendo, estábamos en una videoconferencia de la organización, de la manifestación, y bueno, y ahí estamos en la batalla de salir el día 24 en Tenerife a manifestar. Exactamente, y el 21 creo que en Gran Canaria. Ángela, el sector agrario ya está tensando cuerdas y entona el se acabó. Critica sobre todo la doble vara de medir de las políticas agrarias de la Unión Europea. ¿Hay hipocresía en esta política? Hay mucha hipocresía, porque desde Europa se nos ha vendido un discurso de medio ambiente que no tiene en cuenta al campo, que a quien único se le restringen medidas y movimiento es al campo europeo, y no es así con todo lo que viene de fuera. Y te voy a poner un ejemplo, Tere. En temas de bienestar animal se toman medidas en Europa de acabar con las jaulas para los animales. A ver, todos estamos a favor del medio ambiente, póngase esto por delante y póngase esto por delante, que los ganaderos están también por tener buenas prácticas con sus animales. Esto vaya por delante. Pero esas mismas aulas que a nosotros se nos hacen ilegales por directivas europeas, que se impiden el uso de las aulas en Europa, resulta que esas mismas aulas se regalan a Marruecos o se venden a Marruecos, y esos huevos de gallinas criadas en jaulas en Marruecos sí que pueden ir a territorio europeo y venderse. Entonces, esto es un contrasentido de que lo que se está haciendo es mortificar a los agricultores y ganaderos europeos para luego abrir puertas a todos los productos que vienen de fuera, que no se les exigen las mismas garantías sanitarias que a los productos que producimos en Europa. Nos dicen que es que se protege el medio ambiente europeo. Yo quiero recordarles que lo que pasa en India y en China, cuando no se es igualmente medioambientalista como es Europa, pues nos influye igualmente, porque el aire es común. O sea, no podemos pensar
que vamos a ser en Europa más papistas que el Papa, que vamos a ser más rigurosos que nadie, acabando con una agricultura y una ganadería de primer nivel, respetuosa con el medio ambiente, respetuosa con todo, con medicamentos para las plantas y para los animales, y luego resulta que abrimos las puertas para que de todas partes del mundo entren en cualquier condición a nuestros mercados, a nuestros consumidores, envenenando a la gente prácticamente. Y te voy a poner muchos ejemplos de este tipo. Por ejemplo, las naranjas europeas, las españolas, para viajar a Estados Unidos tienen que ir refrigeradas, precisamente para no llevar plagas. Tienen que ir a temperaturas muy bajas para no llevar plagas. Sin embargo, todas las naranjas que vienen de Sudáfrica podrían entrar en territorio europeo sin refrigeración. Entonces, no podemos seguir de esta manera, de que las normas para los de fuera del club son mejores que para los de dentro del club. La Unión Europea es el único club en el que es mejor estar fuera que dentro. Y hablo de la parte agraria. Es mejor estar fuera que dentro, porque fuera no estamos sujetos a nada. Se nos han dado unas ayudas para compensar precisamente la importación de terceros países. Esas ayudas ya están totalmente desfasadas, y más después de toda la subida del COVID, del Brexit, los transportes, todo ha subido, fertilizantes, mano de obra más de un 50%, que no estamos en contra, pero luego resulta que nuestros productos siguen costando cada vez menos, porque competimos con terceros países, y por otro lado, pues las ayudas no se actualizan, al revés, van camino de la desaparición, y al final esto va a quedar en manos de comerciantes. Ángela, no se está pensando en los productores. Se surgen muchas preguntas al respecto. Una de ellas, pensando en esas ayudas, en el momento al que yo pregunto, mantenerte con la mano tendida esperando las ayudas, pidiendo las ayudas, no merma las ganas de trabajar, de producir, no merma las ganas de decir, oye, de luchar y de vivir de lo que luchas, no merma la economía en sí misma. Lo digo un ejemplo, cuando una persona, hay muchos que se quejan, dicen, no, es que les dan la paguita y les quitan la dignidad de alguna manera, porque los están esclavizando y los están haciendo sostenibles, sí, dependientes de esas pagas. En el campo, en el sector agrario no pasa lo mismo, mientras estén subvencionados, boquita callada y dando gracias, que de la otra manera es peor. Bueno, boquita callada hasta ahora, o sea, ya te recuerdo que teníamos, Tere, una manifestación convocada en el 2020 antes del COVID. Lo que efectivamente es que para abrir un mercado a que todo el mundo pueda confluir en ese mercado, por eso se nos daban las compensaciones de pérdida de renta, que eran las ayudas. Lo que pasa es que ahora mismo, si tú vas, por ejemplo, en el sector del plátano, lleva más de un año bajo costes, vendiendo bajo costes. Los agricultores están cobrando 30, 35 céntimos. 27 céntimos. Depende de la calidad que tenga cada agricultor, ¿vale? Porque si tiene una plantación pues de mucho peso, es decir, pues de peso medio de piña y de buena calidad, pues seguramente está cobrando un poco más, y si son al aire libre y zonas castigadas y piñas de poco peso, pues seguramente mucho menos están cobrando. Pero digamos, vayamos a poner 30 céntimos. Eso es inviable en un subsector que tiene que regar todos los días entre 15 y 20 litros por planta, en un sector en que la mano de obra, hemos repetido, ha crecido en estos 3 últimos años más de un 50%, y no puede, es un sector que, a pesar de que todo ha subido, fertilizantes, mano de obra, las ayudas, para conseguir las ayudas cada vez tenemos que rellenar más papeles, más registros fitosanitarios, libros de campo, una cantidad de papeles increíble, y resulta que no somos rentables con estos precios que tenemos. Y luego se nos ha abierto el mercado a traer productos de cualquier procedencia que no están obligados a cumplir los mismos requisitos que cumplimos nosotros. Y te voy a poner otro ejemplo. Los plátanos que vienen catalogados como ecológicos de Sudamérica o de Centroamérica, no son las mismas reglas que los ecológicos europeos.
Entonces, ¿a qué estamos jugando? Estamos jugando a cargarnos el sector primario de Europa, un sector primario que las ayudas europeas vinieron a paliar las hambrunas después de las guerras mundiales y se incentivó a los productores europeos a que produjeran para matar las hambrunas y hacer un sector primario fuerte. Esas son las ayudas de la PAC, las ayudas de la política agraria común, que ahora, por lo visto, algún iluminado o algunos iluminados han pensado que hay que desmantelar. Pues un país que no prima su sector primario está abocado a pasar hambre, porque necesitamos un sector primario fuerte que sea fuente de alimentos para la población. Dime, Tere, algún producto que comamos a día de hoy que no venga del campo o de la mar. No, nada, ni siquiera los medicamentos. Los medicamentos en su materia prima, en su base, también tienen productos, están sustentados en el sector agrario, en la química. Llega un momento que hemos perdido el sentido común, hemos perdido el saber de dónde vienen los alimentos y de dónde viene nuestra subsistencia, del sector primario. Y bueno, hay un libro que este fin de semana estaba viéndolo y que yo oí hablar a su ponente, de Manuel Pimentel, un exministro de Trabajo, que se llama La venganza del campo, en la que explica por qué está pasando lo que está pasando. Hemos pensado en el campo como un sitio para el medio ambiente, entonces hemos convertido a agricultores y ganaderos en delincuentes, que estamos estropeando el campo. También se nos ha olvidado de dónde vienen los alimentos, vienen del supermercado o de la nevera, con lo cual el campo no hace falta, los agricultores y los ganaderos no hacen falta. Cuanto menos agricultores y ganaderos tengamos, que vamos prácticamente a la extinción en Europa, pues cuanto menos agricultores y ganaderos tengamos y menos pescadores, más van a costar los alimentos. Los alimentos van a seguir subiendo si no ponemos la mano y paramos todas estas políticas medioambientales que solamente van focalizadas a los medios rurales y a los agricultores y ganaderos. Si no paramos esto, vamos a acabar con la agricultura y la ganadería en Europa y los alimentos van a seguir subiendo. Ángela, ¿a quién interesa de la Unión Europea acabar con el producto agrario de los propios países que conforman la Unión Europea? Porque está claro que si se le ponen tantas pegas al sector agrario dentro de la Unión, se da subvenciones como para paliar las pérdidas, pero después a la vez se pone manos abiertas y anchas a lo que llegue de fuera, es porque no interesa lo de dentro. Exactamente, no interesa la agricultura y la ganadería como la concebimos ahora mismo o como fue concebida, sino que nos interesa una agricultura y una ganadería de grandes multinacionales. Hay algún presidente de alguna compañía de computadores y de móviles que ha comprado 2 o 3 estados ya en Estados Unidos. Se están posicionando China, Rusia en África con grandes plantaciones. O sea, los grandes capitales se están posicionando para hacerse con la agricultura y con la ganadería y luego comeremos al precio que ellos quieran poner. No se habla sino de ultraprocesados, acabaremos comiendo pues todo tipo plásticos o lo que sea, lo que esté sobrando lo meterán en los alimentos, entiendo yo, porque es que no se entiende una sin razón tan grande que cargarte al sector que te da de comer. Y hablamos de la Unión Europea, Ángela, pero también el enemigo está dentro. El miércoles 21 en Gran Canaria, una de las protestas es esa línea de Tarfaya que se abre a la entrada de productos de cualquier manera. Sí, exacto. Bueno, nosotros nos hemos posicionado como asociación, creo que de los primeros, contra la línea de Tarfaya, pero por una muy sencilla razón. No estamos hablando de que nosotros nos posicionemos en contra de una línea con Marruecos. Nos posicionamos en contra de una línea sin control de mercancías y sin control de personas, de vehículos, de camioncitos, de furgonetas que van a venir en esa línea y que no van a pasar por un punto de inspección fronteriza. Porque si hablamos de un ferry, entrarán vehículos y saldrán vehículos aquí sin control. Y ya sabemos que hay muchas enfermedades en la península, enfermedades ganaderas,
que han entrado por corderos que pasaron de Marruecos a Andalucía, Algeciras, y que entraron pues para el Ramadán o para lo que sea, pues entran sin control y hay ya enfermedades en península que se han instaurado por esta vía, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una orden del 87 que protege nuestras barreras fitosanitarias para intentar que no entren más plagas y enfermedades en el territorio de Canarias, y creemos que esa va a ser una puerta abierta a entrada de enfermedades y plagas. Entonces, nosotros nos hemos posicionado en contra de eso porque no vemos seguridad. Los políticos hablan de que habrá un PIB, pero vale, un PIB si fuera un puerto de mercancías que garantizaría que todas las mercancías entren por ese PIB, pero es que esto no va a ser un puerto de mercancías, va a ser un puerto de mercancías, personas y turismo. Sí, imposible controlar todo lo que eso es imposible controlarlo, es lo que nosotros estamos diciendo, no que estemos en contra de ninguna otra cosa. Exactamente. Ángela, ¿cómo está viendo las movilizaciones en la península? Ayer el sector agrario, los agricultores dejaban claro que el paro iba a ser indefinido. Nosotros hemos visto, antes lo comentaba en la entrevista anterior, cómo los agricultores franceses saboteaban el producto español, esos camiones como destrozaban esas cargas. Ahora hemos visto como en algunos puntos se está haciendo lo mismo con cargas llegadas de Marruecos. Se está intentando sabotear la entrada de productos a las grandes superficies y yo pregunto, ¿vamos a padecer desabastecimiento? Bueno, pues yo decirte lo que esté pasando en cada punto pues es complicado, ¿no? Sí sé que se han puesto unas medidas de seguridad y eso está llevando al enfado general. Es decir, y te voy a poner otro ejemplo, Tere, están intentando liberar a la amnistía en Cataluña. Sí. Eso sí está bien y hay que unos señores que han cogido dinero público y que han cortado aeropuertos y han hecho barricadas, autopistas y demás. Esa gente no ha hecho ningún delito y unos agricultores que se suben en sus tractores y van camino de las ciudades, esos sí son delincuentes. Entonces, han puesto unas barreras de control tan grandes para evitar que las manifestaciones lleguen a las ciudades, que esto es fruto de ese cabreo. En principio, las manifestaciones en España eran pacíficas y eran carreras de tractores, creo recordar 2.000 tractores en Barcelona, que si es un día en 6 años o en 8 años o en toda la vida que no nos hemos manifestado, deberían abrir las puertas y dejarlos entrar. Pero sin embargo somos terroristas. Ahora esto se ha convertido en una disputa política donde parece ser que las movilizaciones del campo tienen color político. Esto no es así. No es así. Nosotros en el campo podemos ser del partido político que cada uno quiera ser, que para eso estamos en democracia. Exacto. Pero sí que tenemos una tabla reivindicativa, que no podemos vivir de lo que hacemos, cada vez estamos más estrangulados con la burocracia y con la cantidad de papeles que tienen que rellenar los agricultores y ganaderos para empezar a producir. No nos da el dinero que cobramos de los productos que vendemos para pagar todos los costes siguen subiendo, sigue subiendo todo, pero nuestros productos no consiguen competir con las entradas de terceros países. Entonces estamos abocados a la desaparición si no hacemos algo. Y yo creo que por primera vez en muchos años, agricultores y ganaderos nos tenemos que ir todos de la mano, seamos del color político que seamos, cogernos de la mano y defender esa tabla de reivindicaciones mínimas que hemos firmado entre todos, intentar que se nos escuche y que se pare esta batería de medidas contra el campo europeo que se están instaurando y que no tienen ningún sentido. Y te voy a poner otro ejemplo de falsas verdades que se dicen. Se ha dicho que la ganadería es culpable de las emisiones de CO2, que es la mayor culpable de las emisiones de CO2. Se ha denostado a los ganaderos por sus granjas, se ha denostado a las grandes explotaciones, cuando resulta que los pequeños no son capaces de sobrevivir, porque si no tienes una cantidad grande de animales no puedes vivir de eso. Pero realmente la afección de CO2 por la ganadería en todo el mundo, y son datos de la FAO, no me los he inventado yo, son datos de la FAO, es un 12%.
de las emisiones son de la ganadería. Pensemos en los miles de aviones que surcan nuestro cielo. Pensemos en los miles de barcos o millones que surcan nuestros mares. Pensemos en los millones de vehículos que hay por todo el planeta. Esos son realmente los que ocasionan las emisiones. Pero no, Europa ha decidido que es el campo el que tiene que cubrir una Agenda 2030 que es imposible de seguir. No podemos hacer agricultura sin ninguna materia activa. Nos estamos quedando sin medicamentos para las plantas, para que la gente lo entienda. Prácticamente ninguno. Sin medicamentos cada vez más limitados para los animales. Entonces, eso es inviable que una persona se dedique a eso para hacer un producto ecológico, que luego resulta que ese producto ecológico no consigue venderse al precio que se tiene que vender para poder pagar el bajo rendimiento de las producciones. Evidentemente. Y lo tenemos, por ejemplo, en los plátanos. Este año, se ha fomentado el cultivo ecológico y resulta que llevan 1 año y pico vendiéndose como tradicionales porque no hay precio. Y si no hay precio, pues la gente, si no compran toda la cantidad que hay, que se produce, abocamos a los agricultores a una ruina. Yo no sé si eso se entiende. El otro día fue la Gala de los Goya, que es un evento muy reivindicativo. Ahí cada uno reivindica lo que considera importante. Yo particularmente, teniendo en cuenta todo lo que se habló de ese posible boicot, ese posible enfado de los agricultores que hicieran no posible, de eso no hubo nada, pero sí eché en falta que nadie se quejara, que nadie lanzara una oda a favor de la agricultura, del sector agrario. ¿Cree usted que la ciudadanía sabe exactamente lo que está pasando? ¿Entiende el conflicto de los agricultores? Yo creo que algunos han intentado convertir esto en un problema político y al intentar convertirlo en un problema político abandonan la defensa del campo. Esto es una ignorancia muy grande, porque vuelvo a repetir, no conozco ningún alimento que coma la raza humana a día de hoy, ni los animales, que no venga del campo o del mar. Pero por lo visto, no sé, hay gente ahí súper sabia que cree que podemos vivir sin alimentos. La verdad que es terrible. ¿Ustedes esperan apoyo ciudadano a estas movilizaciones? ¿En qué van a consistir exactamente lo que van a hacer el 24? Nosotros está convocada el 21 en Gran Canaria y el 24 en Tenerife. Nosotros pusimos un sábado, porque también se nos critica que no salimos entre semanas, a cortar el tráfico y a molestar. Nosotros, digamos que lo que no queremos es molestar. Nosotros convocamos a la ciudadanía que nos ayude y que nos acompañe para que conozca de primera mano nuestros problemas. Y queremos hacer pues una manifestación pacífica, por supuesto, respetuosa con todo el mundo, en la que saquemos los animales, que vamos a traer animales, los vehículos del campo y nuestra gente. Invitamos a todo el que nos quiera acompañar, por supuesto, a ese paseo que vamos a hacer, que estamos cerrando hoy precisamente el trazado para presentar hoy la solicitud de la manifestación en la subdelegación del gobierno. Y ya la de Gran Canaria está presentada para el día 21 y estábamos cerrando hace un momento también la fecha para La Palma, que está convocada en principio el día 20 de febrero. El martes, el próximo martes. Sí. Ajá. ¿Y dónde sería? ¿Tienen ya el trazado, más o menos la hora de la convocatoria? Sí, convocatoria en Santa Cruz de Tenerife a las 11 de la mañana. Estamos intentando, ya te digo, cerrar todavía esa convocatoria, pero salir de los alrededores, porque tenemos que descargar los animales y los tractores, salir de los alrededores del recinto ferial, coger la Salle, bajar hacia el mercado de Nuestra Señora de África y desde allí retornar al recinto ferial, pues por una de las avenidas, por la Rambla Azul o por la del Corte Inglés, dependiendo un poco de su delegación de gobierno y lo que podamos hacer, ¿no? En principio nosotros proponemos un trazado que luego seguramente sufrirá modificaciones por lo que te estoy contando, por dónde descargar las guaguas, dónde descargar los animales, dónde descargar los tractores,
y eso todo tenemos que conciliarlo antes del día 24. Bien, estaremos pendientes para decirlo. Y ya para terminar, Ángela, que no lo hemos mencionado, pero yo creo que es la causa de todo, el nacimiento de todo, el agua, que no termina de llover, que estamos viendo ya como por ejemplo en La Gomera ya empiezan las restricciones. Habría que empezar a poner restricciones ya en todas las islas en lugar de esperar al mal mayor. Mira, Tere, eso es otro tema que nos preocupa muchísimo porque hemos educado a la población en que abrir la llave no tiene coste, que es muy barato en gastar agua y que es ilimitada el agua urbana. Sin embargo, nos cuestionamos el agua agrícola, nos cuestionamos que los regadíos están malgastando agua. No. Los agricultores, el agua en Canarias es el agua más cara de Europa. Nosotros somos muy conscientes del agua que gastamos, intentamos ser muy rigurosos con el agua que se gasta para no desperdiciar agua, porque nos cuesta dinero, nos cuesta mucho dinero. Sin embargo, no estamos educando en el ahorro de agua, no estamos educando en que hay que usar la menor cantidad de agua posible en viviendas, en casas, malgastamos el agua y aquí nadie dice nada, ni nadie hace nada. Algunos ayuntamientos pierden hasta el 50% de agua en sus redes, nadie se cuestiona nada, no terminamos de hacer los saneamientos de los pueblos y de las ciudades para que esas aguas vuelvan otra vez a las depuradoras y les podamos dar una segunda, una tercera vida. De verdad que tenemos que tomarnos muy en serio lo del agua, más cuando ya tenemos 2 islas en emergencia hídrica, como son Fuerteventura y Lanzarote, y será cuestión de muy poco tiempo que pasemos a estar el resto de las islas, como estamos viendo en Cataluña, como estamos viendo en Andalucía. Tenemos que generar movimientos en favor del ahorro de agua y de la reutilización de las aguas residuales para no quedarnos sin agricultura, sin ganadería y sin agua. Sin agua, que es la fuente de la vida. Ángela Delgado, seguimos pendientes de estas movilizaciones, seguimos pendientes del problema, volveremos a hablar, pero ahora muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio. Tere, muchísimas gracias a ti por el interés por el campo. Siempre es primario. Un abrazo, Ángela. Un abrazo. Para personas inquietas, Capital Radio. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. El Cabildo de Tenerife mejora el transporte público. En 2024, las guaguas y el tranvía siguen siendo gratis. Recuerda que solo tienes que renovar tu abono de transporte mensualmente y realizar 30 viajes cada trimestre. ¿A qué esperas para desplazarte por la isla gratis de forma cómoda y segura? Apúntate a la movilidad sostenible. Cabildo de Tenerife. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Porque somos corredores de seguros,
creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Contigo, la 10. La 10 Radio. Tu radio ahora es la 10. Es la 10. Analizados debido a la inestabilidad política, los datos de protección de la propiedad y también los impuestos sobre la misma. Este índice compara el nivel de protección de los derechos de propiedad en gran parte de las economías globales. Y el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, que ha sido quien lo ha presentado, considera que en España existe una escasez de oferta de viviendas por varios motivos como el siguiente. Debido en gran medida a una sobreregulación que vive el sector, con medidas como controles de precios o moratorias de desahucios, ¿no? Es decir, todas estas medidas lo que están generando es una retirada del mercado de viviendas en alquiler y que fundamentalmente están impactando en las capas de población más vulnerables. Apunta que es necesario fomentar las viviendas sociales en régimen de alquiler y no de propiedad. Pide no demonizar al sector privado y defiende el papel de los grandes fondos. Estos grandes fondos o estos grandes propietarios han contribuido y están contribuyendo a incrementar la profesionalización del mercado de alquiler y a mejorar las eficiencias. Y la solución tiene que ser contar con estos fondos y no castigarlos o, hacer incentivos negativos, ¿no? Además, ha tachado de muy ambiciosos los planes del Gobierno para lograr 184.000 viviendas sociales en la legislatura. Mientras tanto, los agricultores siguen con sus movilizaciones. Los tractores convocados sin autorización oficial por las redes sociales han vuelto hoy a cortar carreteras y autovías en varias provincias. Las organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA, siguen con sus propias movilizaciones. El ministro de Agricultura, Luis Planas, va a llevar la propuesta para simplificar la PAC al próximo Consejo de Agricultura que se va a celebrar el 26 de febrero. Y además tratarán la ley de cadena alimentaria y otras cuestiones como los seguros agrarios. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura en Televisión Española que este problema tiene una solución complicada. Como todos sabemos, no es un problema sencillo, es un problema que tiene varias dimensiones. Por supuesto, asegurar y garantizar la rentabilidad del sector, a la vez que aseguramos la sostenibilidad en el tiempo. Es uno de los sectores que más afectados se ve, por supuesto, por el cambio climático, y aquí en España somos conscientes de ello, por ejemplo, con la sequía o con el aumento de las temperaturas, pero además tiene un elevado grado de complejidad, puesto que no todas las medidas dependen del Estado, sino que hay algunas medidas que vienen del ámbito comunitario y otras que dependen de las propias comunidades autónomas. Hablamos ahora de empresas que cotizan en bolsa. Talgo ha vuelto a negociarse este lunes después de varios días suspendida de negociación. Ahora está bajando 4,60%, está en 4,56 euros. La CNMV decidió el pasado viernes levantar esa suspensión después de que el consorcio húngaro Magyar Wagon haya confirmado que estudia lanzar una OPA, pero está condicionada a que los bancos no ejecuten la deuda. Nicolás Fernández, director de análisis del Banco Sabadell. Hay un problema, una situación con respecto a la deuda Talgo con las entidades financieras, donde si se produce un cambio en el control, pues puede hacer que salgan una serie de triggers, que es lo que el grupo húngaro quiere evitar, ¿no? Porque no quiere poder refinanciar o llegar a un acuerdo distinto sobre eso, ¿no? Bueno, eso lo que pone en duda es que efectivamente salga la OPA adelante, por lo menos a corto plazo. Lo que pasa es que el interés es evidente, ¿no? Vamos a ver ya cómo siguen los mercados en tiempo real. Claves del mercado. Tenemos a los índices europeos a esta hora subiendo. El IBEX 35 medio punto porcentual hasta 9.947 puntos. El Eurostock avanza un 0,4% y la subida en el DAX es de medio punto porcentual hasta 17.008 puntos. Dentro del IBEX 35
Tenemos liderando las subidas a Unicaja, con un repunte del 4,6% ante informaciones que aparecían esta mañana en el diario El Confidencial, que apuntan a que el Banco Sabadell estaría estudiando una posible fusión con Unicaja y habrían mantenido contactos en los últimos meses. Unicaja con subidas del 3,4%, en el lado de los descensos Robi con un 0,9%. En las divisas, según las pantallas de XTB, el euro dólar en 1,0776. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. El Cabildo de Tenerife mejora el transporte público. En 2024, las guaguas y el tranvía siguen siendo gratis. Recuerda que solo tienes que renovar tu abono de transporte mensualmente y realizar 30 viajes cada trimestre. ¿A qué esperas para desplazarte por la isla gratis de forma cómoda y segura? Apúntate a la movilidad sostenible. Cabildo de Tenerife. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Para personas inquietas, Capital Radio. 11:07 de la mañana, en sintonía en directo a través de todas las frecuencias de la 10 Capital Radio, también a través de las frecuencias de Radio Tiempo en el sur de Tenerife o a través de la página web www.la10.es. Y seguimos mirando a nuestro entorno, hasta a nuestro medio ambiente. Todo parte de ahí, todo. No hay nada que salga de ahí. Bueno, es que hasta la lluvia que nos cae de arriba también forma parte del medio ambiente. Saludamos a nuestro invitado que se encuentra al otro lado del teléfono. Él es el director de la Fundación Teleforo Bravo, Juan Coello. Jaime Coello, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, Jaime? Pues mira, estupendamente, la verdad que iniciando esta semana, hombre, estupendamente, afortunadamente bien, pero preocupado porque se nos vuelve a meter, parece, un poco de calima y no nos llueve nada, Tere, y en verano puede que padezcamos una situación compleja por el tema de la falta de precipitación. Ya hay algunos ayuntamientos, por ejemplo en La Gomera, que están tomando medidas al respecto de la falta de agua y esto se puede generalizar y eso, bueno, pues nos preocupa, además de que nos preocupa todo lo que está pasando en nuestros espacios naturales protegidos, ¿no? La verdad es que sí, Jaime, que hablando del agua, que el mes que viene entramos en la primavera y no hemos tenido invierno. Por un lado me asusta de que de repente, no sé, ese cambio climático que tantos dicen que no es así, que de repente tengamos esas lluvias torrenciales o esos daños naturales. Pero bueno, vamos a dar tiempo al tiempo. ¿Y qué tal los carnavales? Pues mira, yo es que no soy, lo confieso, no soy muy carnavalero. Lo fui en su día, me gustaba, era algo que me gustaba y que solía salir, pero la verdad es que llevo ya unos años que no
no me apetece. Las aglomeraciones, la verdad es que me saturan bastante y solo la perspectiva de los desplazamientos, los problemas de tráfico, etcétera, pues hacen que no sea una de mis fiestas favoritas, pero desde luego me alegro de que la gente lo pase bien, disfrute y se disfrace y se continúe una tradición que es importante para las islas, ¿no? La verdad es que sí. Jaime, te preguntaba los carnavales, no solo ya si te disfrazas, no te disfrazas, sino porque hace unos días grababas un vídeo que invitaba como poco a la reflexión, la cantidad, las toneladas de basura que se genera en el entorno de los bailes de carnaval, esas noches y días de carnaval, porque el carnaval de día también es bastante cochino cuando uno pues termina. Sí. Pues sí, Tere, de hecho ya recibí fotos ayer de algunos lugares de Santa Cruz y bueno, pues ya se ve el efecto de esa falta de civismo, de esa manera que tenemos de entender las fiestas en las que por un lado generamos todo tipo de residuos y por otro lado los dejamos tirados en cualquier sitio, ¿no? Tengo una anécdota curiosa. El otro día estaba en el Puerto de la Cruz y estaba con unos amigos viendo la cabalgata anunciadora y cuando regresaba hacia mi coche vi a una persona pues que podría tener más de 50 años que coge una lata de refresco y la pone en un parterre, ¿no? La deja como residuo. Yo estuve con esos 2 minutos que uno se pega, 2 minutos mentales de esos diciendo, le digo algo, no le digo nada, y al final se lo dije, le grité desde pues una cierta distancia y dije, mire, acaba usted de dejarse la lata ahí y tal. Y esa persona, la verdad, afortunadamente, se dio la vuelta, porque ya había recorrido un trecho, recogió la lata y se la llevó, ¿no? Y yo cuando pasé al lado de él le dije, se lo agradezco de corazón, me miró con cara con una mezcla de alivio y una mezcla de cierto cabreo, pero es una pena que hasta personas de esa edad tengan interiorizada esta costumbre tan desagradable, ¿no? Luego nos quejamos de que los jóvenes y los niños son incívicos y que pasan de todo, pero es que realmente lo ven en su entorno y eso está en nuestro entorno. Hay gente mayor que todavía no tiene interiorizado que ese no es un lugar para dejar una lata ni es la calle, ¿no? Y eso no se soluciona. Me han mandado una serie de vídeos de la Fundación Santa Cruz Sostenible que se han hecho recientemente y que se han puesto recientemente, pero no me refiero a esas campañas de vídeo muy cerca de las fiestas. Yo creo que no producen el efecto deseado, sino yo estoy hablando de preparar estos comportamientos y estas maneras de comportarse y prevenir estas maneras desde hace mucho tiempo. Es que no se oye sino cuando ya está el carnaval encima. Y eso es lo que precisamente estaba intentando poner en evidencia en el vídeo, ¿no? Que no hay unas campañas intensas, potentes, fuertes a todos los niveles, y ponía la comparación con la violencia de género, que por supuesto que hay que prevenir y hay que estar encima, pero no existe el mismo cariño y la misma intensidad a la hora de promover el respeto por el entorno, ¿no? Sobre y eso, luego sí, me molesta muchísimo, Tere, esa actitud como la de un oyente el otro día en otro medio de comunicación, que decía que es que no existe medio ambiente en la ciudad y que ahí en la ciudad no podemos tirar de todo, que después vienen los servicios de limpieza y lo recogen, ¿no? Y esa es la actitud de mucha gente, ¿no? Bueno, la gente de limpieza necesita trabajar también y hay que facilitarles pues ese trabajo, y eso lo que demuestra es una postura, una actitud profundamente egoísta e incívica, ¿no? Y yo creo que esto lo tenemos que combatir entre todos. Estamos cansados de decir, Jaime, que el mar empieza en las alcantarillas de cualquier lugar, de cualquier ciudad, de cualquier pueblo. ¿Cómo es que no hay medio ambiente urbano? Si todo lo que viertas por esa alcantarilla, sobre todo ahora en carnavales, que puede caer de todo, va a llegar al mar. Sí, está claro. Todo lo que hagamos incluso en ese entorno urbano va a acabar en el mar, o va a acabar en los nidos de las aves, o va a acabar formando parte del suelo, ¿no? Y yo creo que mucha gente no entiende que cualquier cosa que hace pues tiene una implicación. Hablábamos ahora del cambio climático, que ya es una realidad. Hemos oído estos días escuchar o hablar a algunos especialistas importantes
pues un posible cambio que pueda haber que nos puede afectar a todos, que es la interrupción de la circulación de la corriente atlántica, que puede suponer pues un enfriamiento terrible del clima en Europa y una mayor sequedad, una falta de precipitaciones. Hay un 95% de posibilidades de que eso ocurra pues desde el 2025 hasta el 2090 aproximadamente, es decir, prácticamente sabemos que va a ocurrir, y vemos que la gente está pues con un nivel de inconsciencia y de falta de cariño y de cuidado importante, ¿no? Yo creo que esto lo tenemos que revertir, y la única manera de hacerlo es que pues entre todos tener ese conjunto de iniciativas entre las organizaciones no gubernamentales y las administraciones públicas, conjurarnos entre todos y pelear y solucionar estos temas. De lo contrario, pues estamos cada vez peor, estamos en una situación donde no ponemos solución a los problemas y los problemas se van agravando. Exactamente. Jaime, con respecto a lo que decías de esa necesidad de campañas de concienciación, me viene a la cabeza hace muchísimos años cuando José Manuel Bermúdez, era consejero en el Cabildo de Tenerife. Yo no sé si recuerdas aquella campaña Tenerife, una isla 10, en la que todos nos convertíamos en vigilantes de todos, y la verdad que la ciudad y los entornos estaban limpios, todos queríamos ser el más limpio de todos. Yo recuerdo en el instituto cómo vinieron a darme charlas para la limpieza, lo que significaba prevenir todo esto que estamos hablando. Es cierto que eso ya no existe nada, incluso estando los mismos en las instituciones. Sí, yo fíjate, Tere, que solo veo pues que pequeños esfuerzos, pequeñas iniciativas, veo algún vídeo, he visto hay un vídeo hace poco del humorista Aarón, he visto algunas cositas muy pequeñas de las patrullas ambientales. Me han comentado que se han colocado unos bolsones grandes en las calles para meter residuos, pero eso deslavazado, sin coherencia, deprisa y corriendo al final, pues tampoco funciona, ¿no? Yo un poco con mi llamamiento lo que pretendía es precisamente, ya que inauguramos un poco con los carnavales la temporada de las grandes fiestas y de los eventos multitudinarios, lo que estoy haciendo es un llamamiento a todas las fiestas en nuestro ámbito de Canarias, ¿no? Que haya esa conciencia, que haya implicación por parte de las administraciones públicas y que esto no sea una cosa, digamos, efímera. Porque si yo hago una campaña con 2 vídeos ahora y no me lo tomo en serio durante el resto del año, yo no sé por qué, por ejemplo, no se trabaja con los grupos del carnaval. Hay una serie de inmuebles municipales donde están esos grupos. ¿Por qué, por ejemplo, no se envía gente a trabajar en esos grupos, a la gente que hace disfraces, a la gente que al final es el músculo del carnaval también, para que poco a poco vayamos incrementando y adoptando estas, con hábitos, buenos hábitos en la cuestión ambiental, y que después eso se traslade a toda la sociedad, ¿no? De manera que sea totalmente incompatible ser carnavalero con abandonar un residuo, ¿no? Yo creo que deberíamos entre todos crear esa conciencia, porque el mejor carnavalero es el que, aparte de tener muy buena iniciativa y muy buena imaginación a la hora de los disfraces y a tener buen humor y ganas de divertirse, es también el que cuida un entorno del que forma parte, ¿no? Yo creo que esa conciencia que tenemos de dejar las ciudades, aunque sean ciudades y no sean naturaleza, como si fueran un verdadero estercolero, para que otro lo recoja, es inaceptable. Y luego ya, si queremos apelar simplemente a la economía, decir que los ayuntamientos se gastan cantidades ingentes de dinero porque hay que hacer campañas de refuerzo. Esto evidentemente no lo puede asumir el servicio normal de residuos. Hay que pagarle unas enormes cantidades a las empresas que hacen esos servicios, y luego tenemos que hacer unos baldeos tremendos para limpiar las calles, ¿no? Con lo cual yo creo que también el argumento económico es importante, y yo creo que no estamos precisamente para despilfarrar recursos. Entonces, no sé, yo creo que tenemos herramientas. Termina tú, las herramientas. No, que tenemos herramientas muy potentes a nuestra disposición, desde muchísimos medios de comunicación, que ustedes siempre están afortunadamente al quite de estas cosas. Tenemos una televisión pública canaria, tenemos multitud de cuestiones que se pueden utilizar pues para dar los mensajes adecuados, y yo creo que hay mucha gente dispuesta a colaborar
y no veo por qué no podemos hacer ese esfuerzo, ¿no? Jaime, lo has dicho, dar el mensaje adecuado, concienciar a la población en general. A mí me parece un poco irónico porque algunas caras he visto que los mismos que se van, no digo todos, sino algunos, se van a manifestar en contra de la edificación de espacios naturales, después los veo con las bolsitas del botellón, los vasitos plásticos y cómo todo se queda tirado en cualquier lugar. Pero en cuanto al mensaje, tú dices, tiene que ser un mensaje claro, que un humorista dé un mensaje de limpieza, que desde lo cómico, desde lo cómico, que después me pongas a un youtuber hablando de las bondades del Parque Nacional del Teide y después digas que no pasa nada, que no importa, que después te veas una influencer que se sale de un sendero a hacerse una serie de fotos y encima lo aplaudes desde donde no corresponde aplaudir, sino más bien penalizar. Estamos dando mensajes contradictorios, estamos diciendo sí, pero no, o pero no, pero bueno. Efectivamente, si el mensaje no es claro y no es coherente, la gente al final pues dice, oye, pero ¿cómo voy yo a hacer lo que me piden si los que me lo están pidiendo son los primeros en hacer lo contrario? La coherencia tiene que ser absoluta, ¿no? Aquí uno no puede ser conservacionista, no puede cuidar su entorno a tiempo parcial. Yo no puedo estar cuidando plantas en mi casa y estar procurando pues que haya un espacio adecuado para la fauna, si después me voy a la ciudad y me comporto pues como un verdadero vándalo, ¿no? Yo creo que esos comportamientos, a veces en el carnaval, yo creo que hay un mensaje equivocado y es carnaval igual a desfase, igual a olvidarme de todo lo que he aprendido y en ese momento puedo hacer lo que me dé la gana. Yo creo que esos comportamientos están de más porque debemos ser cuidadosos cuando estamos vestidos de carnaval y cuando no lo estamos. Es como cuando tú intentas educar a un hijo, y el que tiene hijos e hijas sabe de lo que les estoy hablando, y está todo el día diciéndole, oye, pórtate bien, haz esto, haz lo otro, y después, en un momento en que el hijo no está, o a lo mejor crees que no te está viendo, pues te comportas de una manera totalmente distinta, e incluso cuando te ve el hijo o la hija, pues te afean la conducta, ¿no? Pues esto es un poco igual. Yo creo que a nadie le cuesta hoy en día tener un poquito de conciencia y gestionar los residuos como debemos. Y a mí hay otra excusa que tampoco me vale. Es que no hay suficientes contenedores, es que no hay suficientes papeleras. Si las papeleras y los contenedores están llenos, nosotros deberíamos tener siempre con nosotros algún tipo de elemento que nos permitiera meter nuestros propios residuos y ya los llevaremos al lugar donde sean convenientemente recogidos para poder ser clasificados y reciclados. Podemos perfectamente, ¿cuánta gente lleva bolsas en carnaval? Porque va a pasar la noche entera, pues si nos llevamos una bolsa de espalda o nos llevamos otro tipo de cuestiones, pues así podemos conseguir meter nuestros residuos en el caso de que no se puedan depositar porque está lleno. No debemos nunca o no debemos siempre echarle la responsabilidad o darle la responsabilidad al otro, sino que nosotros tenemos una responsabilidad importante. Uh-huh. Y después ya no solo lo que dejamos, sino lo que nos cuesta de nuestros bolsillos, de las arcas públicas, combatir todo eso y lo que supone de deterioro. Te escuchaba en el vídeo hablar de litros, miles de litros de agua que se gastan cada día de carnaval en limpiar la ciudad. Efectivamente, Tere, y realmente yo he estado, yo he trabajado más de 23, 24 años en Santa Cruz y realmente lo que se vive en Santa Cruz esos días es una cuestión un poquito difícil, tanto para los residentes como para los que trabajamos allí, porque los edificios públicos y muchos edificios se convierten en verdaderos búnkeres, que se les ponen vallas por fuera como si fueran a ser atacados por algún ejército. Y luego lo que dices tú, esos dispositivos de limpieza a todas horas que son, tienen que hacer un trabajo ingente, ¿no? Y esos dispositivos yo tengo que recordarle a la gente que no los forman robots, los forman personas de carne y hueso que a veces tienen que enfrentar unas tareas de limpieza que son profundamente desagradables, ¿no? Yo creo que esto, nos tenemos que seguir formando como sociedad. Tenemos que seguir construyendo sociedad y la sociedad se construye también en los momentos festivos, ¿no? A mí me encanta ver en determinados lugares cómo la fiesta no implica suciedad,
cómo la gente es capaz de asumir su propia responsabilidad y cómo cuando termina una fiesta todo queda absolutamente limpio, sin necesidad de que nadie venga a poner multas, porque esa es otra, Tere. Uh-huh. Si realmente la policía local se pusiera a aplicar las ordenanzas durante estos días, habría muchísimos carnavaleros y carnavaleras que saldrían del espacio del carnaval multados, porque están cometiendo una infracción administrativa. A veces parece que tiene que venir alguien con el silbato en la mano o con la placa en la mano para decirnos, oye, esto no lo hagas porque te puedo poner una multa. Y eso es francamente triste, ¿no? Falta de conciencia, falta de educación y, como no, lo decíamos al principio, Jaime, falta de agua, no llueve. Ya tenemos restricciones en la isla de La Gomera. Antes hablaba con Ángela Delgado y me hablaba también de posibles restricciones en Fuerteventura y en la isla de La Palma. Y sin embargo, seguimos hablando de grandes ciudades por construir, de campos de golf. ¿De qué estamos hablando? Es verdaderamente triste, ¿no? Se te cae el alma al suelo cuando oyes hablar de esa famosa megaciudad, y sinceramente te lo digo también, Tere, como a mí me ha sorprendido mucho el titular de algunos medios de comunicación donde ponen incluso habrá un McDonald's, ¿no? Como Fíjate. Si fuera una gran cosa. Tere, nos va a solucionar la vida a ti y a mí, a todos los de Tenerife. Y francamente es que es algo, yo no sé dónde están las cabecitas pensantes de esta isla, no sé qué piensa el Ayuntamiento de Arona promoviendo este verdadero disparate, y luego veo con tristeza también como La Palma se va abonando poco a poco a este desarrollo con estas cientos de camas que se quieren construir en Las Manchas, en un lugar que, por cierto, ha sufrido ya 2 erupciones volcánicas, San Juan y Tajogaite. Decir que también este lugar donde se pretende construir tiene un riesgo volcánico elevadísimo, y además es que no hay agua. En el oeste de La Palma todos sabemos que hay una carestía, una dificultad para obtener agua enorme porque no llueve. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo no sé, yo escucho a veces opiniones de responsables públicos que son absolutamente increíbles. En el caso de El Mojón se nos plantea que es que se necesitan viviendas cuando una parte importante de ese polígono va a ser ocupado por cuestiones turísticas, y luego en La Palma nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino diciendo que un enorme resort va a servir para turismo de salud y de cuidado personal, cuando todos sabemos que los clientes de esas instalaciones buscan precisamente lo contrario a la masificación, buscan lugares pequeños y adaptados al ser humano, no villas a lo intensivo, cada una de ellas con piscina, ¿no? Yo creo que todas estas cosas son absurdas, y realmente en Canarias estamos muriendo de nuestra propia avaricia y de nuestro propio éxito, ¿no? Yo creo que vamos camino de un desastre que nos estallará sin duda en las manos, si no nos está estallando ya, y yo lo que veo es que nuestros responsables públicos están más preocupados por el corto plazo y porque se hagan determinadas cosas que ellos creen que van a generar economía, cuando es lo contrario nos están empobreciendo, que de verdad procurar un desarrollo económico y humano de las islas, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viviendo es un declive a marchas forzadas, y sinceramente creo que en pocos años no quedará una sola isla que no esté absolutamente arrasada por la especulación y por el urbanismo y por el turismo. Jaime, llegamos al final del tiempo de la entrevista y solo me queda decir que ojalá que llueva lo suficiente como para que se hidraten las neuronas de todos esos que tienen que poner en marcha ideas que realmente redunden en el bienestar de la población y de las islas en su conjunto. Jaime Coello, director de la Fundación Teleforo Bravo Juan Coello, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Tere, como siempre, por darme todo este espacio y sobre todo por intentar que esos mensajes de cordura y de sensibilización pues lleguen a toda la sociedad y especialmente a quienes nos gobiernan. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Un abrazo. Un abrazo. Para personas inquietas, Capital Radio. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. 922 21 88 97.
Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. El Cabildo de Tenerife mejora el transporte público. En 2024, las guaguas y el tranvía siguen siendo gratis. Recuerda que solo tienes que renovar tu abono de transporte mensualmente y realizar 30 viajes cada trimestre. ¿A qué esperas para desplazarte por la isla gratis de forma cómoda y segura? Apúntate a la movilidad sostenible. Cabildo de Tenerife. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Contigo, la 10. La 10 Radio. Tu radio ahora es la 10. Es la 10. Las energías limpias ya son el presente. J. Cabrera, empresa pionera en Canarias y África en instalaciones fotovoltaicas, y la multinacional Kringo te ofrecen soluciones globales para el ahorro energético. Equipamos tu casa con paneles solares. Por solo un vatio, €1 y con 10 años de garantía. Llámanos al 922 65 11 53. J. Cabrera. Empieza tu casa por el tejado. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, la 10. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias.
Comercial Pestano, en la Somadita 15 frente al Polvorín de Geneto, gran exposición en material sanitario. Oferta de azulejos desde 5 euros metro cuadrado. Pavimentos, griferías y demás complementos. Disponemos de servicio a domicilio. Teléfono de contacto 922-629833. Esperamos su visita. El Cabildo de Tenerife mejora el transporte público. En 2024, las guaguas y el tranvía siguen siendo gratis. Recuerda que solo tienes que renovar tu abono de transporte mensualmente y realizar 30 viajes cada trimestre. ¿A qué esperas para desplazarte por la isla gratis de forma cómoda y segura? Apúntate a la movilidad sostenible. Cabildo de Tenerife. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Para personas inquietas, Capital Radio. Escuchamos Music on the Radio. Radio España, a petición de la Academia Española de la Radio, ha presentado esta canción por el Día Mundial de la Radio 2024, que bueno, que tenemos el honor, el gusto y el placer de celebrar mañana, martes 13, Día Mundial de la Radio. Bueno, y nadie mejor para hablar de la radio, sobre todo de la radio en Canarias, una de las voces quizás más conocidas, más respetadas, más aplaudidas. Él es Premio Canarias de Comunicación, periodista, escritor, artífice de la radio en Canarias, José Antonio Pardellas. Buenos días. ¿Ese soy yo? Ese es usted y todo lo demás. Y Onda, Premio Onda de la radio en Canarias. Qué alegría escucharle. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Alegre yo de oírte a ti. No, la verdad es que no, que yo creo que tanto a las personas que nos escuchan como a todos en general es un lujazo a hablar con ustedes, escucharle y sobre todo para hablar de la radio. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. ¿Cuántos días de la radio celebrados, José Antonio? ¿Cuántos días? Repíteme la pregunta, por favor. ¿Cuántos días, cuántos años celebrando el Día de la Radio? Prácticamente desde siempre, ¿no? Sí, desde que tenía 19 años aproximadamente. Por lo tanto, pues unos 60 años. O incluso más, porque yo recuerdo que siempre que le he preguntado cuántos días, dice, mira, cuando yo nací, la radio ya me estaba esperando. Eso es verdad, eso es verdad. Siempre he dicho eso porque mis padres eran unos grandes, aquellas radios antiguas que se llamaban de capilla, porque terminaban en cúpula, una radio inmensa de lámparas, no existía el transistor, lógicamente, ¿no?
y eran radios que sobre todo de sobremesa, etcétera, etcétera. Y siempre la radio siempre ha estado en mi casa y en su momento me cautivó y la he estado ejerciendo, como tú bien sabes, durante mucho tiempo. Siempre, yo creo que la radio no se deja de ejercer nunca, ¿verdad? Nunca, ya sea haciéndola o como oyente. Ajá. José Antonio, la fecha de mañana, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, no es baladí, porque se cumplen 100 años de la radio en España, de Radio España. Sí, eso fue idea, de Radio España y Radio Barcelona, me parece. Sí. Sí, las dos, pues sí, empezaron las primeras emisiones de radio y fíjate tú cómo se ha multiplicado. Entonces no existía la frecuencia modulada, sino la llamada onda media o AM, ¿no? Uh-huh. Y la frecuencia modulada vino mucho después, que produjo la proliferación de tantas emisoras en esa frecuencia que a veces se estorban unas a otras, ¿no? Uh-huh, es cierto. Y Radio España, usted decía Radio Barcelona, ayer escuchaba un documental, un vídeo, una explicación que me enviaba precisamente usted a través de la tecnología, que de eso hablaremos también, la importancia. Y un décimo de lotería que festeja el Día de la Radio. Efectivamente, el día de la 11, de cupón de la 11 sí. Que mañana lleva el logotipo especial del Día de la Radio. Efectivamente, habrá que comprar un décimo, ¿no? Sí, hay que comprarlo por probar, quién sabe, sería la primera vez en mi vida que compro un número de estos de la 11 que sea de la radio, a lo mejor por ahí la suerte del principiante. José Antonio, ¿cuántas anécdotas que le ha dejado la radio? Bueno, pues no sé, muchas. Por culpa o gracias a la radio estoy casado con la mujer que estoy. Con la maravillosa Loli. Con Loli, sí, efectivamente. Y mis hijos también, pues, son grandes aficionados a la radio, ¿no? Se les ha dado por el periodismo. Juan Manuel, que aparte de periodista es escritor, como bien sabe. Sí, lo tuvimos. Acaba de publicar un libro muy interesante. Sí, Érase una vez Canarias, no... que se me fue ahora el título. Algo del mar. El otro, en ese gran mar. En ese gran mar. Que lo tuvimos hace unos días, lo tuvimos aquí hablando de su sí, lo entrevistaste. Sí, de su maravilloso libro. Y el otro también lo ha dado por la radio, pero en la parte de realización, en la parte técnica, José Felipe, sí, es verdad, técnico maravilloso de radio. Y José Antonio, ¿por qué llega usted a la radio? Porque usted en realidad estudió historia, usted es licenciado en historia. No, pero en aquel tiempo, cuando estaba estudiando náutica, porque mi madre se empeñó que como era habitual en su familia, todos eran marinos mercantes o pilotos o capitanes, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo en la escuela náutica empezar a estudiar lo que se llamaba puente, ¿no? O sea, para la marina. Uh-huh. Pero en una mañana oí un anuncio en la radio, en la entonces recién inaugurada Radio Juventud de Canarias. Recuerdo el indicativo, Radio Juventud de Canarias, emisora número 57 de la cadena azul de radiodifusión. Eso era Radio Juventud. Y lo oí, tu porvenir en la radio, apúntate a los cursos de locutor, técnico, entonces se decía también guionista, etcétera, etcétera. Y me apunté, y recuerdo que de la mano de Ignacio García Talavera, y Manuel Escalera y Matilde Guadalupe empecé en la radio, en Radio Juventud de Canarias, y mira, hasta dónde tú sabes. Sí, hasta el infinito y más allá, porque hay que verlo. De Radio Juventud luego me presenté, como bien sabes, a unas oposiciones en Radio Nacional, en donde llegué a ser director, por cierto. Uh-huh. Es cierto, director de Radio Nacional de España en Canarias. Sí, ¿no? Y en Madrid fui director de toda la red de emisoras territoriales durante un tiempo. De hecho, yo hice la fusión de Radio Nacional con Radio Cadena, desapareció Radio Cadena y todos se convirtieron en Radio Nacional. Exacto. José Antonio, hablábamos antes de Radio España, nombrábamos Radio España. Radio España pasa a Unión Radio y de a Radiodifusión.
Todo esto es antes de Radio Nacional de España. Sí, sí, naturalmente. Radio Nacional de España se creó por eso se llama Radio Nacional, en la guerra, durante la guerra, para dar los partes de guerra. Es cierto, el parte, que no se decía... El parte, el llamado parte. El parte. El parte de las 2 y el parte de las 9 de la noche. Había 2 partes. Y hablando de la historia de la radio en España, decimos que cumple 100 años de Radio España. Pero antes estaba ya las radios libres, la Pirenaica o no recuerdo cómo se llamaba la otra, o son posteriores. No, Radio Barcelona es la más antigua junto con otra que ahora no recuerdo el indicativo. No sé. No, lo de la radio Pirenaica era una emisora que transmitía fuera de España cosas contra el régimen de Franco. Ajá, eso entonces es Estación posterior. Pirenaica que estaba establecida fuera de España, lógicamente. Y aquí en Canarias también se cogían hace, pues yo creo que antes de que llegara todo el ordenamiento de los diales, radios que transmitían desde el Sáhara, desde Marruecos, que también nos contaban la otra parte de la historia. Sí, naturalmente. Y sobre todo se escuchaba mucho por onda corta pues emisoras de todo el mundo, ¿no? O sea, por onda corta, que ahora desgraciadamente es una frecuencia que prácticamente ya no se usa, ¿no? Que ya no existe. Entonces, a usted que escuchaba por onda corta prácticamente emisoras de todo el mundo, tampoco le coge de nuevo escuchar emisoras de todo el mundo a través de la página web. Sí, bueno, y se puede coger hasta en el teléfono móvil. Sí, por eso el cambio tan grande, pero que en el fondo es mejorar lo que ya había, no es inventar nada nuevo. No, nada nuevo. Lo que pasa es que tenemos nuevos sistemas para eso, para sintonizar las emisoras de cualquier sitio, ¿no? Sabiendo la frecuencia. Lógicamente. O sea, Antonio, si usted mira para atrás ahora por sus comienzos en la radio, ¿qué es lo que más le llama la atención de todo este tiempo amando la radio? Que ha desaparecido la radio de contacto, la radio en la calle. Ya antes había unidades móviles por todos lados, no sé si lo recordarás. Sí, claro. Las amarillas de Radio Club Tenerife, las verdes, aquellas furgonetas verdes de Radio Nacional, hoy han desaparecido, ya no se hace la radio en la calle. Y también han desaparecido los llamados concursos. Lo mejor está en mi barrio, recuerdo uno, ¿no? Que cada barrio presentaba los artistas de la zona y se hacían concursos, ¿no? En la ciudad juvenil, lo que era la ciudad juvenil, ¿sabes dónde es? Lo que era el Frente de Juventudes. Sí, ¿dónde? En la Amargura, pues ahí recuerdo yo que se hacían, pues, cantidad en el Teatro Baudé. Y todo eso era retransmitido por la radio. Los concursos, festival de variedades, y se llamaba de variedades porque intervenían poetas, tríos, cantantes, solistas, etcétera, etcétera. Y eso todo ya en la radio no se usa. ¿No se usa o estamos haciendo una radio más cómoda, a golpe de titular de internet, a golpe de mensaje de WhatsApp? El problema de la radio no solo eso, que se ha invadido de tertulias. Ajá, es cierto. Sí. La radio está hecha a base de tertulianos últimamente, ¿no? Casi todo, ¿no? Y han desaparecido los concursos, todo eso ha desaparecido de la radio. Hasta el humor y las retransmisiones. El otro día escuchaba y decía cómo se retransmitían por la radio los cosos del carnaval, las cabalgatas de carnaval, los actos del carnaval, y ahora todo eso también ha desaparecido. Ha desaparecido, efectivamente. Nos hemos olvidado de la gente que necesita la radio como compañía. Sí, mucho. En la radio, bueno, sobre todo a gente como los taxistas, camioneros, etcétera, su compañía permanente es la radio. Y en los hospitales. Enfermos, eso te iba a decir, hospitales, etcétera. La radio es una gran compañía y además hay tanta diversidad, tantos temas distintos que escoger, que la radio puede ser sintonizada por 20.000 maneras y 20.000
contenidos, ¿no? Uh-huh. ¿Y las voces de la radio? Sí, la voz, antes si no tenía una voz radiofónica, que por eso se decía así, o microfónica, pues no entrabas en la radio. De hecho, había pruebas para entrar en la radio y tenías que tener un mínimo de sonoridad radiofónica, ¿no? Hoy no, hoy cualquiera habla por la radio. Uh-huh. ¿Cuántas radios tiene en su casa, José Antonio? ¿Cuántas radios? Sí. Pues casi una en cada habitación. Que funcione. No tantas, hay 4 por como mínimo. Y una gran radiogramola, que antes se usaba mucho esa, la radiogramola, que eran en Norméndez, se llama. Recuerdo que la compré en la calle San José. Se usaba mucho la radiogramola, que era un conjunto de tocadiscos, magnetófono y radio. Todo en uno. Todo en uno, en columnas, era un mueble, era y es, porque yo tengo una, como te digo, ¿no? Norméndez, me acuerdo la marca Norméndez. Pues qué barbaridad, cuántas cosas hablar de la radio. Sí. Le preguntaba, ¿el premio Ondas a la radio está sobrevalorado o es que ya no hay quien se lo merezca? Porque parece que ya no existiera. No, yo creo que siempre hay quien se lo merezca y todo... ¿Por qué lo dices? No, porque ya no se escucha hablar de un Ondas, ya prácticamente las emisoras de radio no trabajan a lo mejor contenidos como para aspirar al Ondas. Sí, pero yo creo que se siguen otorgando, ¿no? Sí, se siguen otorgando, pero vamos, es como si premios que hubiesen perdido el valor de cara a lo que significa la radio, a lo que ha significado y a lo que seguirá siendo. Las grandes voces de la radio, pongo por caso a Luis del Olmo, ¿no? Uh-huh. Por poner un ejemplo, son un premio Ondas. Y yo tengo el honor de tener uno. Sí, el único, creo que sigue siendo el único en Canarias que tiene un premio Ondas a la radio. Tengo los dos, el premio Ondas y el premio Canarias. Sí, el premio. Radio, y el Francisco Estebanes, y bueno. Premio Canarias de Comunicación se llama. De Comunicación. José Antonio Pardella, mañana el Día Mundial de la Radio. Para mí ha sido un regalo contar con usted, hablar con usted una vez más, poner en valor la radio, las voces de la radio y el buen hacer de la radio. Y para mí ha sido un honor descubrirte para la radio. La verdad es que sí, que todo se ha dicho, que quien apostó por mí desde el principio ha sido José Antonio Pardellas en aquella emisora tan recordada y tan añorada, Radio Isla. Y no me equivoqué, ¿eh? Ahí estás. Bueno, pues ahí estás, en primera línea. Gracias, José Antonio. Un placer hablar con usted y seguiremos hablando. Vale, un saludo a todos los compañeros de la radio. Un abrazo grande. Bueno, pues así llegamos. La verdad que es un lujo celebrar un año más el Día Mundial de la Radio, desde aquí, desde el micrófono de la radio, en una emisora de radio maravillosa, plural, con todo tipo de información, todo tipo de gente, con magnífico técnico al frente, que siempre lo digo, sin técnico no hay radio, porque bueno, el que se autorrealiza tampoco está en todo a la vez, siempre se escapa algo, mientras que cuando uno está en el micrófono y deja la técnica en buenas manos, la radio cada vez es más posible, y tener en cuenta que la radio es bidireccional, tanto el que la hace como el que la escucha. Estar en una cama de un hospital con esa pequeña radio o ese móvil encendido debajo de la almohada para no molestar demasiado al de al lado, descansar de las heridas sufridas, de la batalla que te ha llevado a esa cama y encontrar una voz amiga al otro lado, aunque hable de lo que hable, pero en un tono que da compañía. Eso es la radio, y la radio es José Antonio Pardellas, la radio es todos los compañeros que han estado, estarán, me viene a la cabeza, no me puedo olvidar. César Fernández Trujillo, César es radio, era radio, sigue siendo radio, y de todos esos grandes maestros y maestras, Pilar Socorro desde la península, que han estado ahí, nos han guiado, nos han enseñado, nos siguen enseñando, y todos los que vienen detrás. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Felicidades a todos los que forman parte de la familia de la radio. Así llegamos al final del programa, agradeciendo el trabajo del técnico, me lleno la boca al decirlo, él hace posible el sonido, Miguel Ángel González Padilla. Felicidades a todos los técnicos del mundo también por hacer posible la radio.
A ustedes 1000 gracias por estar al otro lado. Reciban un cordial saludo de esta que les ha acompañado, Tere Coello, y que les deja ahora también con las voces que forman la radio, Francisco Pallero y el Fialato. I can hold you tight, let me be yours. I just want you to know what I feel here and now, here with you alone. And the music on the radio, in my heart and soul, I share with you, and then I am, was, and will be for you. Well, accept me, please don't reject me. I'll show you my world. You just let me show my world. Para personas inquietas, Capital Radio.